Y ese es el mensaje que quería compartir contigo en síntesis. Avanzar, adelante, vamos caminando, vamos sintiendo el aire que nos da en el rostro porque vamos recorriendo el camino. Y quisiera pues en esta mañana hacer algunos comentarios y algunos ejemplos que hay en la palabra de Dios que nos pueden estimular, nos pueden hablar, nos pueden hacer reflexionar de por qué hay algunas áreas de nuestra vida que quizás están estancadas o por qué nosotros estamos estancados. Y yo creo que, como dice la palabra de Dios en el capítulo 51 de Isaías, dice que mi pueblo perece en las encrucijadas de los caminos. Y en la vida hay encrucijadas. No siempre hay un camino claro, no siempre hay un camino bien señalizado. A veces el Señor no nos da muchos detalles, ¿verdad? Yo siempre, cuando Dios me ha mandado una nueva etapa en mi vida, un nuevo lugar de misión, pues no me da muchos detalles, me dice dónde tengo que ir. Como Pablo dijo, el Señor me envía a Jerusalén, no sé qué me va a acontecer ahí, solo sé que me esperan prisiones y persecución, pero yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo por preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y entonces Pablo nos daba a entender que tenía un llamado de ir a Jerusalén, pero no tenía muchos detalles de cómo iba a ser su camino, qué se iba a encontrar allí, cuáles iban a ser las circunstancias de su ministerio. Y así nosotros muchas veces avanzamos y no tenemos muchos detalles, pero tenemos que tener fe y confianza. Tenemos que dar el paso, tenemos que ir más allá. Y entonces dice el capítulo 51 de Isaías que mi pueblo perece, está mal en una circunstancia, en las encrucijadas de los caminos. Cuando hay un cruce, cuando hay una etapa diferente que comenzar, estamos ahí expectantes, con miedo, con temor, con dificultad para avanzar. Pero Dios siempre nos da el valor de seguir adelante y si no, pues nos quedaremos atascados. Y quisiera compartir una historia. No la voy a leer entera porque es un capítulo que tiene 50 y tantos versículos, pero cada versículo es una enseñanza. Y es la historia de Pedro y Cornelio, no sé si la conocéis. Bueno, la iglesia en aquel tiempo había sido llamada a predicar solamente a los judíos. Por lo tanto, en poquito tiempo habían llegado a cubrir casi toda la región predicando a los judíos. Por lo tanto, la iglesia estaba de alguna manera en un parón, en un dique seco. Y Pedro, Dios quería usarlo, el Señor, a Pedro para llevar el Evangelio más allá de donde había llegado hasta ahora. Pero tenía que hacer algunos cambios para que el hombre de Dios estuviera dispuesto y entendiera el plan de Dios y entendiera que tenía que dar un paso más allá. Dios tenía que hacer algunos ajustes en la vida de Pedro y en la vida de la iglesia. Entonces aquí el Señor nos cuenta una historia muy interesante, que es cuando, justo en este punto, es cuando la iglesia empieza a evangelizar a los gentiles. Hasta entonces no había evangelizado a los gentiles. Por lo tanto, tú imagínate una iglesia que solamente tiene una visión muy local, muy regional, muy pequeña. Y Dios tenía que abrirles la mente y dar a entender que tenían que ir mucho más allá, que tenían que ir hasta el último rincón de la tierra, que el campo misionero era totalmente infinito en ese sentido, de llegar hasta el último rincón de la tierra. Pero Dios tenía que hacer algunas cosas y Dios, a través del Espíritu Santo y una serie de situaciones, pues cambia la mentalidad de la iglesia. Toda esa historia cuenta la historia de Cornelio. Cornelio era un centurión y este hombre pues tuvo una visión. En esa visión pues Dios le dijo, oye, mira, yo he visto tu corazón y he visto tus limosnas y te voy a decir lo que tienes que hacer. Tienes que ir a buscar a Pedro, que está en Jope, creo que estaba. Tienes que ir a buscarlo y mandarlo venir para que te hable del Evangelio. Y entonces él cogió a dos siervos y un soldado de confianza y mandó. Y bueno, hay una distancia razonable entre Jope y Cesarea, donde estaba. La diferencia de distancia que había entre uno y el otro, quizás 50, 60 kilómetros, no lo sé, pero no es como ahora que eran dos puntos muy lejanos, dos personas con culturas muy diferentes, uno judío, cristiano, el otro gentil, romano, opresor,
de una raza diferente y impuro para el corazón del judío. Pero mientras ellos se acercaban, Pedro dice la palabra de Dios que tuvo un gran hambre. Un gran hambre, no dice solamente que tuvo hambre, sino que tuvo un gran hambre, y mientras le preparan algo de comer, le sobrevino un éxtasis. En ese éxtasis dice la palabra de Dios que vio un gran lienzo, un cuadro. En ese cuadro, en ese lienzo, vio animales cuadrúpedos, reptiles, diferentes. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, ¿cómo voy a comer de estos animales si ninguna cosa corrompida, ninguna cosa inmunda ha entrado en mí? Porque soy judío. Y le dijo, mata y come, porque nada de lo que ha limpiado Dios, de lo que he limpiado, llamarás tú vulgar o inmundo. Y de repente se despertó del éxtasis. Pero, ¿cuál fue el comienzo de la posibilidad de ver un cambio en una persona? Un gran hambre. ¿Qué es un hambre? ¿Qué es tener gran hambre? Uno de los grandes problemas de la Iglesia es la falta de sensación de más de Dios. El hambre es una sensación de vacío, es una sensación de insatisfacción. Y todo cristiano que ama a Dios quiere más de Dios. Todo cristiano tiene que tener una sensación siempre de haber alcanzado algo y decir, tiene que haber algo más. Y he llegado hasta este punto, he llegado a esta situación, ha estado bien, Dios ha sido bueno conmigo hasta ahora, pero yo no creo que es el punto donde tengo que quedarme a hacer una enramada. Todos tenemos la tendencia de quedarnos en un sitio donde nos ha ido bien. Aquellos apóstoles que vieron a Jesús transfigurarse dijeron, Señor, esto es bueno para nosotros, vamos a hacer una enramada. Y entonces una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, a él escuchad, a él oíd. Y Dios no quiere que hagamos ninguna enramada en el sentido de quedarnos en un lugar donde nos van bien las cosas, sino que tenemos que seguir escuchando la voz de Dios y dando el siguiente paso. Aquel hombre que dijo, tengo muchos bienes, voy a edificar unos graneros mayores y voy a decir a mi alma, regocíjate. Entonces dice el Señor, necio, tu alma va a ser quitada. Y así hay muchos cristianos que su alma ha sido de alguna forma menguada porque han dejado de tener ese deseo de seguir sembrando y avanzando y dejando de vivir de las rentas. Yo llevo 30 y tantos años predicando, no puedo vivir de las rentas, no puedo vivir de lo que ya he hecho, de lo que pasó, eso ya es tiempo pasado, no me sirve. No tiene nada más que el rédito, el recuerdo y el pozo que da la experiencia del servicio a Dios, pero yo tengo que seguir avanzando y buscando el rostro de Dios. Entonces Pedro tuvo esta sensación de vacío, esa sensación de hambre, esa sensación de decir, bueno, sí, vale, he evangelizado, he predicado a los judíos, pero ¿y ahora qué? Y entonces en esa actitud de búsqueda, Dios le dio una revelación. Y esa revelación vino, pues como una especie de simbolismo, ¿no? Un ejemplo de algo que era para él, que no estaba de acuerdo a su cultura, a su educación y a sus prejuicios religiosos, y Dios quería mover algunas cosas en su corazón y en su alma. Y entonces, cuando se despertó del éxtasis, llamaron a la puerta y ahí estaban los siervos de este hombre, de Cornelio. Le dicen, nosotros hemos venido aquí a buscar a Pedro. Dice, aquí estoy, yo soy, ¿qué queréis? Dicen, nuestro amo quiere que vengas y les hables. Y entonces él dijo, bueno, de acuerdo, empezó a caminar, y cuando llegaban a la puerta de la casa de Cornelio, él dijo, vosotros sabéis que para un judío es una cosa imposible, prácticamente dice así, más o menos dice así, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Dios tuvo que mover algunas cosas en la mente y en el corazón de Pedro. Como nosotros cada vez que el Señor nos llama a avanzar, pues todos tenemos la tendencia a aferrarnos, a quedarnos en lugares donde nos sentimos cómodos, donde tenemos cierta sensación de seguridad, y casi siempre esa sensación de seguridad la buscamos en cosas pues muy naturales. Y cuando Dios nos pide que avancemos o que demos un paso de fe, sentimos vértigo. Ese vértigo es decir, bueno, y si salgo de aquí, si voy más adelante, ¿cómo van a ser las cosas? Hasta ahora me ha ido bien, no quiero mover mucho las cosas, no sea que las cosas no sean mejor que las que tengo yo aquí.
Pero Pedro fue obediente al llamado de Dios y él empezó a reflexionar sobre cuáles eran los corsés religiosos y sus corsés mentales y sus estructuras mentales que no le permitían entender el mensaje y el plan de Dios. Entonces, hermanos, yo sé que avanzar es complicado. Yo sé que ir más adelante es difícil. Y yo sé que todos nosotros tenemos limitaciones intelectuales, mentales y físicas y de muchas clases y religiosas y culturales que no nos permiten muchas veces escuchar la voz de Dios. Pero Dios necesita personas que sean humildes, flexibles y que digan, bueno, yo hasta aquí he hecho esto, me ha ido bien, pero si tú me llamas a algo mayor, si tú me llamas a algo diferente, si tú me llamas, yo daré el paso. Y la Iglesia de Dios es un modelo de una institución que va en movimiento, como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y sale a una tierra, un desierto, empiezan a caminar y a buscar un lugar al cual Dios le ha llamado. Y no es inmediato, ¿verdad? Y así fueron las cosas con este hombre. Pedro tuvo que romper muchos esquemas mentales. Y dice la palabra de Dios que entonces él llegó y cuando llegó allí, Cornelio había reunido a toda su gente, a todos sus familiares, a sus siervos, los había puesto ahí en una especie de una reunión y ha dicho, ahora, predícanos. Entonces cuando Pedro empezó a predicar, dice la palabra de Dios, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarlas en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí encontramos una historia pues, que es impresionante, cómo el Espíritu Santo mueve los hilos, coge a una persona que está a mucha distancia, con otra cultura, con otra educación, coge a otro, los une, los combina, los conecta. Y desde ahí ocurre algo que a lo mejor para ti dices, bueno, una reunión más o menos bonita en que la gente recibe el Espíritu Santo. No solamente eso, ahí comenzó la evangelización mundial. Y yo creo que la Iglesia a veces está siendo pues demasiado conservadora y no acaba de entender que es verdad que el tiempo es difícil, como ha dicho Lucy, es verdad que no son tiempos fáciles para nadie, es verdad que hay mucha opresión, mucho impedimento, pero siempre hay espacios para aquellos que buscan al Señor, para aquellos que tienen hambre de Dios, para aquellos que dicen, sí es verdad, hay muchos impedimentos, pero yo sé que Dios es todopoderoso y yo sé que Dios no quiere que nos quedemos tan solamente en este lugar. Entonces, hay muchas limitaciones que tenemos en el corazón. Yo creo que una de ellas, una de las mayores impedimentos o enemigos del cristiano es la nostalgia. Todos tenemos miedo a avanzar, pero también tenemos amor a lo que dejamos atrás. La nostalgia es dolor por lo que no tenemos, por lo que hemos dejado atrás. Y un cristiano no puede tener nostalgia. Un cristiano puede tener, pues el recuerdo de que aquella etapa fue buena, pero la etapa que viene delante tiene que ser mejor. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que nadie dirá con sabiduría que el tiempo pasado fue mejor. No es sabio, no es alguien que tiene el corazón limpio. Cuando uno mira para atrás, está impidiendo ver la mano y la obra de Dios. Entonces todos tenemos ese peligro de la nostalgia. Y la palabra de Dios nos dice, olvidándonos ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante, prosigo a la meta. Eso de proseguir me habla de alguien que ya ha empezado un camino, y proseguir es avanzar, no es empezar nuevo, proseguir es continuamente lo que uno ha empezado, lo sigue adelante hasta llegar a la meta. Entonces, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, significa que hay muchas cosas que dejo atrás, que muchas son buenas, muchas fueron agradables, muchas tuvieron buena repercusión o buenas, pero no es algo que me puede limitar.
Entonces, todos tenemos momentos en los que mirar para atrás es una tentación. Todos hemos tenido experiencias, yo personalmente, pues en las misiones o cuando he sido joven y he predicado la palabra de Dios y la obra ha tenido muchos movimientos y a veces momentos mucho más espectaculares que los que tenemos ahora. Pero uno no puede pensar que eso tiene que volver. Ni siquiera yo deseo que vuelva, yo simplemente deseo avanzar. Porque yo no sé lo que tiene delante el Señor. Yo no sé si va a ser igual, pero lo que sí sé es que tengo que avanzar. Entonces, la palabra de Dios nos dice esto, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. No puedo seguir mirando para atrás, porque si no, no podré avanzar. Y extendiéndome a lo que está delante. Entonces ahí que entramos los dos enemigos para el cristiano, el temor de lo que está por delante y a veces el amor de lo que queda atrás. Ahí entramos en una encrucijada, en un lugar de reflexión, en un tiempo de duda. Y todos pasamos lo que llamamos muchas veces, decimos coyunturas. Dos etapas se juntan en una coyuntura. Y la coyuntura siempre es un momento de reflexión, de duda, a veces de conflicto. Cuando Dios te dice, oye, has llegado hasta aquí, pero tienes que comenzar una nueva etapa. Tienes que dar un siguiente paso, tienes que seguir avanzando. Tienes que sentir el movimiento de la obra del Espíritu en tu vida. Y uno tiene esa preocupación, ese temor, esa duda. Pero, como dice la palabra de Dios, debemos de seguir hacia adelante. Y esas coyunturas son etapas, momentos, tiempos difíciles. Pero una vez que se superan, una vez que se sale de esa situación, uno ve que Dios está con nosotros y vamos avanzando. Entonces, hermanos, no podemos mirar para atrás. La palabra de Dios nos dice que Jesús dijo que había gente que le decía, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús les dijo, bueno, sí, las aves tienen nidos, las zorras guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué estaba queriendo decir eso? ¿Que Jesús no tenía nada? Pues probablemente, pero lo que estaba diciendo es que Él no miraba para atrás porque no había dejado nada atrás. Quiero decir que todos tenemos cosas que dejamos atrás, mejores experiencias. Jesús decía, una casa, una guarida, un lugar que nos ha dado seguridad, que nos ha dado cobijo, que nos ha dado calor. Y todas las personas tienen algo ahí atrás donde posiblemente tiene la tentación de regresar. Y Jesús dijo, yo no tengo nada atrás, solamente tengo lo que está por delante. No hay guarida para mí, no hay refugio. Mi refugio es Dios. Mi casa es servir a Dios. Mis amigos son los que caminan con Cristo. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mi casa es su presencia. Y entonces, pues va avanzando. Y Jesús, ese es el mensaje que Él nos da. Y y la palabra de Dios dice que al final llegaremos a la meta. Y la meta, pues como dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero nosotros en este lugar, en este mundo no tenemos morada, no tenemos un lugar donde volver los ojos atrás. Y si podemos siempre pensar en el ejemplo recurrente de aquella mujer que miró para atrás y fue convertida en estatua de sal. Es una idea recurrente, pero es una idea clara. Y los que querían seguir a Jesús le decía esto y Jesús les decía continuamente, oye, mirad que no hay un lugar donde regresar. Si venís conmigo, no hay vuelta atrás. Si dais el paso de caminar conmigo, que penséis que no se puede regresar, que avanzamos y los puentes son cortados. Y otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero déjame primero antes que me despida. O que entierra a mis padres, oye, que los muertos entierran a sus muertos. Tú sígueme y anuncias la palabra de Dios. Oye, Señor, pero déjame que me despida. No, tú sígueme y avanza conmigo. Y luego dice, todo aquel que pone la mano al arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Entonces, hermanos, yo creo que todos tenemos esa circunstancia en la que podemos vernos y tener la tentación de retroceder. Pero, hermanos, Dios tiene un plan y ese plan es que, como hemos dicho antes, quiere seguir rompiendo esos moldes en nuestro corazón,
en nuestra mente, como Pedro tuvo que romper aquellos moldes para poder entender que el Evangelio tenía que ir mucho más allá y que Dios no podía utilizar a personas con corsés y con mentalidades muy cerradas, porque el Espíritu Santo puede hacer las cosas como quiere. De hecho, cuando el Señor empezó a hacer avivamiento con los gentiles, cambió incluso el procedimiento. Dice la palabra de Dios que Pedro empezó a predicar y fueron llenos del Espíritu Santo. Y nosotros diríamos, pero ese no es el procedimiento correcto. El procedimiento correcto hubiera sido que se hubieran convertido, que se hubieran bautizado, que los hubiéramos mandado a una escuela de discipulado, que los hubiéramos disciplinado, que incluso les hayamos judaizado, porque la mentalidad de aquellos hombres era, bueno, pues que como fue el primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, el Espíritu Santo les amonestó porque querían que los gentiles judaizasen. Pero ese es el procedimiento lógico que ellos podían haber tenido, pero de repente vieron que el Espíritu Santo cambió todas las cosas. Y lo que debía haber sido primero fue después. Y de repente el Espíritu Santo cayó sobre todos y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces dijeron, oye, si han sido llenos del Espíritu Santo, ¿por qué no les vamos a bautizar ahora también? Y en aquella reunión, digamos que sería, como diríamos así, sería un culto completo. Conversión, llenos del Espíritu Santo, bautismos, y todos se hizo en el mismo momento. Y esa es la situación que yo quería compartir con vosotros, ¿no? Hombres que dicen, Señor, yo quiero ir más adelante. Tengo limitaciones de muchas clases, pero yo quiero seguir para adelante. La palabra de Dios nos habla de todo esto. Nos habla de que hay muchas limitaciones, muchos impedimentos para que sigamos caminando. Nosotros debemos de sortearlos todos, uno tras otro. La palabra de Dios dice, por nada intimidados por los que se oponen. Hay una oposición y tratan de intimidar al cristiano para que el cristiano no avance, para que el cristiano no se exprese, para que el cristiano no dé un paso de fe. Pablo decía, nosotros no retrocedemos, no somos aquellos que retroceden para perdición, sino que tenemos fe para conservación del alma. Hermanos, conservamos el alma cuando avanzamos. Perdemos parte de nuestra alma cuando retrocedemos. Perdemos parte de nuestra esencia cuando nos estancamos. Pero la palabra de Dios dice que tenemos fe para preservación del alma, para conservar la vida de Dios en nuestros corazones. No se conserva solamente con ser personas muy respetuosas, muy cuidadosas, sino conservamos nuestra alma cuando obedecemos la voz de Dios y damos el siguiente paso. Pero hay una oposición tan grande que trata de intimidar al cristiano para que no se mueva, para que tenga temor. Hay demasiadas limitaciones, yo lo sé, pero nosotros no somos de los que estamos así. Quiero que pediros, hermanos, que nosotros pensemos en todo esto que estoy hablando, que pensemos cuál es la situación donde estamos, cuál es el siguiente paso que tenemos que dar, a qué es lo que Dios me está llamando. Y cuando Dios te llame, prepara tu corazón, prepara tu alma, prepara tu espíritu y sal al desierto, al llamado de Dios. Y si no es así, poco a poco irás quedándote sin contenido. Y yo no sé si hay una cosa peor que un cristiano que se ha quedado sin contenido. No sé si hay alguien, no es algo peor que un cristiano que se ha quedado sin mensaje. Y que el único mensaje que le queda es el recuerdo y las batallitas de las experiencias pasadas. Yo no sé si hay algo más vulgar, digámoslo así. Y por eso es tan importante, hermanos, que a pesar de todo nos zarandeé el Espíritu Santo y hagamos el paso hacia adelante. La palabra de Dios nos habla del camino de Emaús. Aquellos hombres retrocedieron porque no entendían el plan de Dios. Hay veces que no entendemos el plan de Dios y Dios nos tiene que revelar. Pero en el camino de Emaús dice la palabra de Dios que había unos discípulos que estaban confundidos porque no habían interpretado bien las palabras del Señor y habían sido de alguna forma engañados en su propio interior, iban de camino para atrás, abandonando su responsabilidad como cristianos. Y el Espíritu Santo, el Señor se apareció mismo a su lado, empezó a hablarles y a
y a recordarles aquellas cosas que Dios había dicho a través de Jesucristo. Y llegaron a un punto en que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban escogiendo el camino malo de volver para atrás, de no avanzar. Y el Señor les abandonó en ese momento, pero ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras? Yo te pregunto, ¿tú no quieres que tu corazón arda? Yo no sé, yo creo que solamente vivimos una vez. Yo siempre pienso en eso, vivo una vez y después el juicio. Y digo, si solamente vivimos una vez, ¿no deberíamos pensar más en no perder nuestro tiempo? Si solamente vivimos una vez, ¿no sería bueno pensar qué es lo que tenemos que hacer para acertar en las cosas importantes de la vida? Si solamente vivimos una vez, ¿no sería bueno saber qué es el plan que Dios tiene para nuestras vidas? Como ha dicho antes Lucy, no solamente Dios quiere que nos salvemos, sino junto con la salvación Él nos da un cometido, nos da un oficio, nos da un objetivo, nos da una responsabilidad, una tarea. Y yo, hermano, yo en mi vida pues he tenido etapas buenas, etapas malas, etapas regulares, pero al final lo importante es avanzar, seguir, no quedarse quieto, no quedarse parado, no vivir de las rentas, no vivir de los recuerdos. Hay algunas personas que están pensando en que deberíamos tener un avivamiento como el que tuvimos en los años 80. Y yo digo, pues yo creo que no, yo creo que tenemos que hacer es esperar el movimiento del Espíritu que tiene para los años 2020 ya. Y aquellas personas que están expectantes, que están mirando, que están observando, que tienen ese hambre de Dios, que tienen ese sentimiento de insatisfacción, encontrarán el espacio vacío que deja este mundo, hermanos. Y nosotros estamos en una etapa de la historia en la que el mundo está tan virulento, tan agresivo, pero con la misma agresividad que está llenándose de pecado y de contradicciones y de cosas terribles. Va a llegar a un punto en que todo ese castillo de naipes fundamentado en el humanismo más diabólico, en el sentido de poner al hombre como Dios, se va a caer como un castillo de naipes. ¿Y sabes a quién va a llamar Dios? No a los que de repente ven una oportunidad para servir, sino a los que pille ya sirviéndole. A mí cuando el Señor me llamó, yo tenía 16 años. Y cuando el Señor ya me llamó al ministerio, cuando empezamos con Remar, yo ya estaba sirviendo a Dios. A mi manera. Yo tenía 16 años y yo entendía que servir a Dios era ir a los hospitales, limpiar el culito a los ancianos. Para mí el Evangelio era eso. Y yo tenía 16 años y cuando de repente vino el boom de la droga y empezamos a servir al Señor con Remar, nosotros ya estábamos trabajando. No fue que de repente dijimos, bueno, oye, mira, ahora que hay este problema en la sociedad, voy a ver si encuentro un espacio aquí para medrar como cristiano, a ver si consigo yo encontrar un lugar donde pueda yo realizarme. No, hermanos. Dios, cuando derrama de su Espíritu, ¿sabes a quién va a llamar? No a los que están esperando solamente a que tengan una oportunidad, sino a los que ya están trabajando, a los que están ya buscando un espacio, a los que están buscando una alternativa, un lugar donde poder poner la semilla del Evangelio, donde poner la palabra de Dios y poner algo de servicio. Nosotros, por ejemplo, ahí en Andalucía, yo estoy relativamente contento porque creo que estamos creciendo, no solamente en madurez y en el discipulado, en los pastores van avanzando, sino por otro lado también digo, estamos creciendo en una parte que también es importante, como diría yo, pues estamos creciendo en la área numérica de la congregación. Pero estamos creciendo no porque solamente está enviando Dios personas capaces y hábiles, no, estamos creciendo porque estamos haciendo la obra social, la de verdad, la obra social que cuesta, la obra social que cuesta en el sentido de que inviertes en personas que sabes que nunca vas a recibir ningún tipo de respuesta ni resultado. Es un servicio abnegado, dedicado solamente al Señor. Y eso yo sé que agrada a Dios. Y cuando Dios quiera derramar de un nuevo avivamiento y nos pille a los demás trabajando, y nos pille con la mano puesta en el arado, y nos pille arando con los bueyes como Eliseo, o nos pille como a Pedro trabajando en las redes, Dios te pondrá a ser parte de los que
tengan el privilegio de estar ahí. Entonces, hermanos, en esta mañana el mensaje es: vamos adelante. Vamos adelante. No nos ha traído el Señor hasta aquí para volver atrás. No estamos aquí para ser meros espectadores. No estamos aquí para ver a otros hacer la carrera. No estamos aquí nosotros. Estamos aquí para ser de alguna forma o estar a la altura de nuestra generación. Yo creo que yo siento que yo estuve a la altura de mi generación. Yo te pido que tú estés a la altura de tu generación. Yo creo que si nosotros hemos llevado nuestro ministerio hasta el último rincón de la tierra fue porque hemos sido fieles a Dios, pero hemos estado a la altura de nuestra generación. Estamos ahí cuando la sociedad tenía una serie de problemas y necesidades, nosotros estuvimos ahí. Yo te pido también que tú también estés a la altura de la generación en la que estamos ahora, con las dificultades, con los problemas, con las situaciones que todos sabemos. Despojémonos de todo peso. Pongamos los ojos en Jesús. Como soldados, aligeremos nuestra mochila de cadenas y de lazos con el mundo. Librémonos del peso que nos asedia. Librémonos del pecado que nos pesa. Hermanos, el pecado nos impide avanzar. Yo no sé si hay algo... yo creo que no somos conscientes del poder devastador que tiene el pecado, no solamente porque lleva al hombre al infierno, sino porque destroza, como dice la palabra de Dios, un pecador destruye mucho bien. Y hay mucho bien destruido, porque el pecado todavía está pegado en el corazón de muchos. Y la palabra de Dios quiere limpiar a su pueblo. Y durante mucho tiempo la Iglesia estuvo frenada porque el pecado se metió en el corazón de la Iglesia. El ejemplo de María, cuando pecó contra Moisés, tuvieron que estar una semana esperando a que ella se purificara para seguir avanzando. Así nos pasa a nosotros también. Hay demasiadas personas que están jugueteando con el pecado, que creen que el pecado solamente afecta a algún área íntima de nuestro ser y no nos damos cuenta que el pecado destruye mucho bien. Yo a veces me indigno cuando has hecho un esfuerzo y dedicación en tu ministerio por predicar, por discipular, por corregir, por exhortar, por cuidar, por proteger, y de repente viene un pecador y te echa a perder un alma que tú has estado trabajando mucho por ella. Y a veces nos pasa, y uno se indigna, y uno a veces tiene malos sentimientos incluso, pero en el sentido de que se le entra enojo y tal, pero hermanos, debemos de seguir adelante, sigamos adelante. Y quitemos el pecado de nuestros corazones, porque el pecado no nos deja avanzar. El pecado no nos deja ver la mano de Dios ni la gloria de Dios. Y yo creo que tenemos que dar ese paso. ¿Queremos ver que el Evangelio avanza? Tenemos que quitar corsés, tenemos que quitar limitaciones, quitar pensamientos, razonamientos humanos. Y en esta mañana pues sería un buen momento para reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios no significa que somos muy pecadores y nos arrepentimos y ya está. Reconciliarnos con Dios significa que hay muchas cosas que no están conciliadas con Dios, no están de acuerdo, no están acorde con las cosas que Dios dice. Y reconciliarnos con Dios, yo cuando vengo al culto, yo siento la bendición de venir a la iglesia siempre, aunque no predique solamente para alabar a Dios y para poner mi vida delante de Dios y en orden con Dios. Sí, es verdad que lo puedo hacer en mi casa, sí, es verdad que luego... sí, pero en el culto venimos a escuchar, a alabar a Dios, pero también a afinar nuestras vidas. Y yo creo que es un buen momento para que nosotros en esta mañana podamos reconciliarnos con Dios, podamos encajar nuestra vida al plan de Dios, encajar con su plan, encajar con su idea, con su pensamiento, y poner la mano al arado. No mirar para atrás. No sé qué has dejado tú de atrás. Yo he dejado muchas cosas atrás y continuamente sigo dejando cosas atrás. A veces una obra establecida, a veces la honra del ministerio, a veces una vida más cómoda. No sé, a veces, pues una seguridad que te dan el trabajo bien hecho durante años.
Pero cuando uno lo tiene estructurado y montado, hay un comezón que te dice en el corazón muy grande, que te dice, tengo hambre de Dios. Yo no me he convertido a Cristo solamente para mejorar solamente áreas de mi vida o áreas del ministerio. Hay algo más. Y de repente el Señor empieza a mover los hilos y te pone otra vez en marcha, ¿verdad? Y empiezas otra nueva etapa, con los temores, con el vértigo, con las dudas, pero con la gloria de Dios. Y hay una cosa que yo no puedo permitirme, y es no ver la gloria de Dios, no ver la presencia de Dios, no verla. A veces me cuesta verlo, o tiene que pasar cierto tiempo, ¿no? Porque cuando uno se pone a servir a Dios y Dios lo pone en una tarea complicada y empieza a trabajar, a veces no ve nada, solamente ve cosas imperfectas, cosas difíciles, imposibilidades, tropiezos, cadenas, pero de repente, al poco tiempo, al cabo de los años, empiezas a ver cómo Dios hace que la tierra se vuelva verde con el trigo volviendo a salir y la vida de Dios empieza a manifestarse y dices, no ha sido en vano nada lo que yo he hecho. Amén, hermanos. Entonces, bueno, mi consejo es, vamos a ponernos en marcha. No, vamos a ponernos en marcha. Yo no tengo guarida. Mi guarida es Cristo, es mi refugio. Yo no tengo nido. Mi nido, pues, es el calor, no el que me da una familia amorosa, unos padres cariñosos, unos hermanos protectores. No, a mí mi nido es estar en las manos del Señor. Y desde que tengo 16 años salí de mi casa, salí de alguna forma, y mis padres y mis familiares entendieron jamás que diera ese paso. No lo entendieron. Pero bueno, salí del nido del hogar a los brazos amorosos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí queremos estar. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, queremos una iglesia en movimiento, queremos ser cristianos que avanzan. Señor, no queremos marcar nosotros el ritmo, Señor, queremos ir al ritmo que tú nos marques. A veces al ritmo de los débiles, de los frágiles, de los niños, de las recién paridas. Señor, a veces podremos correr un poquito más, pero sea el ritmo, sea lo que sea, queremos caminar hacia adelante. Queremos sentir tu mano a nuestro lado. Queremos ver tu Espíritu Santo hablándonos y mostrándonos el siguiente paso. Señor, levanta una iglesia que tiene hambre de ti. Una iglesia que tiene la insatisfacción y la necesidad de saber algo más de ti, de tener algo más de ti. Queremos tener fe para dar el siguiente paso. Queremos vivir la gracia. Llegar hasta donde tú quieras que lleguemos, pero no nosotros, sino la gracia de Dios con nosotros. Como dijo Pablo. Gracias por este lugar, gracias por mis hermanos. Que toda esta palabra que hemos leído y hemos hablado pueda edificar a mis hermanos, que puedan servir de herramientas en sus hogares, en sus casas, en sus mentes, en sus pensamientos. Que esta palabra que hemos hablado sea un lavacro donde sean lavados nuestros temores, nuestras vergüenzas y nuestros fracasos. Señor, que esta palabra sea una herramienta, Señor, para edificar un poquito más nuestras vidas y darnos amor por ella y abrazarla, recibirla, guardarla y dejarla que haga la labor para la cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén.